ponerse a traducir demasiado, traducen ese párrafo o ese extracto que realizan como para hacer una mención de esa cita, y ahí explican ustedes brevemente qué sentido tiene para el trabajo. Sí, ¿por qué lo usaron? Claro, exactamente. Muy bien. Sí, Nacho. Nosotros también estamos con la investigación de los trabajos, los TAVI, en relación a los deportes de combate. Estuvimos bien buscando bibliografía, todo, y hay parte de la bibliografía que encontramos que habla del perfil metabólico de estos deportes de combate, que solamente tiene el abstract y que no podemos entrar a la investigación en sí porque te pide una suscripción a la revista. Bueno, mira, y no sé qué. Si Igualmente, si querés, en lo que es deporte de combate, recursos metabólicos y demás, Anselmi tiene bastante escrito sobre eso, y además lo tenés, hay un chico que estudió en la licenciatura que después se dedicó a entrenar todo lo que es deporte de combate y empezó a escribir sobre el tema bastante, Gabriel Resónico creo que se llama. sí, incluso saqué parte de la bibliografía de ahí. Bueno, Gabriel estudió en la licenciatura, fue compañero mío inclusive, y Gaby un fenómeno el pibe, cómo escribe, me gusta, lo pueden tomar de referencia tranquilamente, porque inclusive algunas de las cosas que tiene están publicadas, son indexadas, así que es muy interesante para tener en cuenta en lo que es deporte de combate, así que tómenlo de referencia. Bueno, muy bien. Ven que ya pasamos los 60, ahí está, ven que decían que íbamos a hacer pocos hoy. Che, hasta acá nosotros lo que venimos trabajando fue el foco puesto en todo lo que tiene que ver con la coherencia teórica, con la construcción de ese trabajo de investigación, de ese proyecto de investigación. Creo que eso es esencialmente lo que hemos logrado trabajar. Creo que por lo que vi el otro día, esa grande, lo digo desde un lugar, con humildad, no empiecen a agrandarse, que hubo bastante comprensión en todo lo que venimos trabajando. Ha habido épocas peores con estos temas, por eso les digo, los veo bastante bien en general, así que creo que se los tengo que poner en valor también, no es un detalle menor, así que como para que sigan por ese camino, porque veo que van bien. No se los debería haber dicho, pero se los voy a decir, así para que lo sepan, que lo vemos así, lo estamos hablando con Pame, y es importante también que lo sepan, estoy hablando en serio. Digo, me parece que hay un nivel de comprensión bastante elevado de los temas que venimos trabajando, siendo temas a veces complejos, a veces aburridos, tratamos de meterle onda, pero no dejan de ser temas que como no están todo el tiempo vinculados a lo que hacen, a veces cuesta mucho darle ahí, mantenerlo ahí arriba. Entonces, creo que en ese sentido hay una comprensión general muy buena, así que se los quería poner en valor, ¿sí? Después, que volqué todo el azúcar acá. Después, ya tenemos que empezar a meternos con los instrumentos de recolección de datos. Tal vez el último encuentro lo que podemos hacer es hacer una pequeña revisión general, el que quiera aportar algo, el que quiera sumar algo, el que quiera contar algo de su trabajo, lo mismo que hoy, podemos ir ya haciéndolo, sobre todo para ver el tema de diseño y para ver el tema tipo de estudio. Me parece que eso es importante porque marca justamente el camino de la investigación. Y sí, hay algo importante que les quiero marcar, que en realidad cuando uno elige la técnica con la que va a encarar el trabajo, técnica me refiero a qué instrumento elige para salir a buscar los datos, eso no define el tipo de estudio y de diseño. ¿Sí? Porque muchas veces uno ve y dice, sí, la encuesta es una herramienta cuantitativa, entonces al ser cuantitativa está más vinculada a este tipo de estudio, y este tipo de estudio está vinculado a este tipo de... No, ese no es el camino. El camino no es por ahí. Justamente uno elige la técnica a partir del tipo de diseño y a partir del tipo de estudio que selecciona en función del problema de investigación, en función de la hipótesis y en función del tipo de objetivos que se plantean. Fíjense que el otro día yo les marqué y les di una grilla de objetivos. ¿Se los mandé? No. Ahora me estoy acordando. Bueno, no importa, después Pame me hace acordar, después se los mandamos, porque me tengo que fijar si lo tengo en la diapositiva, ¿dónde lo tengo?
nada, después me fijo. Creo que tengo un archivito de objetivos, después se los puedo mandar, me fijo si están en listadito. Porque les va a servir, para construir los objetivos les va a servir. Así que, bueno, una vez que ustedes definen el problema de investigación, la hipótesis, los objetivos y todo este camino, ahí es cuando uno sabe qué tipo de diseño, qué tipo de estudio está llevando adelante, ¿no? Es decir, si el estudio es un estudio explicativo, si es descriptivo, si es exploratorio, cuánta información hay. Hoy, por ejemplo, miren, hoy estuvimos trabajando con esta tesis que les conté por ejemplo, la de River, la de la primera división de River de futsal. Por un lado, el método complex, el método complejo, ¿no? Digo, ¿se sabe bastante sobre este tema? Sí, se sabe un montón, o sea, hay mucho escrito sobre el entrenamiento complejo o el método complejo. Bárbaro. Ahora, ¿se sabe qué tipo de implicaciones tiene con respecto al deporte? Sí, también. O sea, porque justamente como es un método de entrenamiento, se ha utilizado sabiendo qué sentido tiene para el desarrollo en el entrenamiento deportivo, para las mejoras en el entrenamiento deportivo. Yo les quiero decir que la gente cuando café a hacer, porque me va, no importa. Y por otro lado, también, cuando uno se pone a pensar en entrenamiento complejo, en la implicancia que puede tener el entrenamiento, también nos ponemos a pensar en qué sentido tiene para determinados deportes. Porque empezó a buscar, yo siempre les digo que tienen que buscar antecedentes, cuánto se sabe del tema. Entonces digo, cuando uno empieza a buscar, decís, che, ¿cuánto se sabe del futsal? ¿No? Ese es un camino, decir, che, ¿cuánto se sabe del futsal? Entonces cuando uno empieza a buscar la relevancia del estudio, vos sabés que estás haciendo algo a partir del entrenamiento complejo, que es interesante, a partir de cómo implica el entrenamiento complejo en la explosividad, en la fuerza explosiva, también saber que para el futsal es un modelo de entrenamiento, un tipo de entrenamiento, un método de entrenamiento que tal vez no está tan utilizado o que está mal utilizado. Entonces, ¿cuál era la descripción del trabajo? Era encontrar que a partir de las últimas menciones que hace Chun sobre el método complex, ¿no? Que dice que tiene que haber como un tiempo en el medio entre los dos ejercicios que se plantean para el entrenamiento complejo, es decir, que tiene 30 segundos como para que haya un recurso de recuperación en el mismo sentido. Bien, esta fue la aplicación. Aplicar el método complejo con recuperación entre ejercicios y también con una recuperación de al menos 2 minutos entre series. Bárbaro. Esta fue todo como el protocolo, se los estoy sintetizando, obviamente. Pero ¿qué pasa? Se está tomando la idea del entrenamiento complejo ¿para qué? Para ver si tiene impacto sobre la fuerza explosiva. Muy bien. Ahora, ¿qué sentido tiene para el futsal? Bueno, de repente hubo que empezar a encontrar cuáles eran los puntos de conexión, porque él, siendo el preparador físico de la primera de futsal de River, del futsal femenino de River, se empezó a encontrar con ciertas necesidades o con ciertos problemas, ¿no? Dentro de su trabajo, dentro de su fase de problemática. Era es decir, che, ¿dónde pongo el foco? ¿En el entrenamiento complejo o lo pongo en el futsal? Bueno, en realidad tiene que lograr una articulación entre ambos, pero entender que para el futsal no hay nada escrito de este tema. Entonces, tranquilamente puede ser un trabajo exploratorio y que puede tender a lo descriptivo. O sea que, por un lado, arrancás explorando el tema porque en el futsal no hay nada, pero también podés describir ciertos aspectos que tienen que ver con el método complejo, ¿no? Entonces decís, che, ¿de dónde me agarro para definir el estudio? Bueno, ¿qué vas a buscar? ¿Te vas a enfocar directamente solo en el futsal, en el rendimiento, en cómo mejora las chicas respecto del rendimiento deportivo, cómo perciben ese método de entrenamiento? ¿O te vas a enfocar en cómo el método complejo impacta en la fuerza explosiva de las jugadoras de futsal? Bueno, perdón, ¿tiene dos ¿sí? unidades, puede ser? Sí, por supuesto, tiene unidades de análisis. En realidad, tiene una unidad de análisis, ¿sí? Esencial, que es la jugadora de futsal. Y a partir de ahí, también empieza como una mayor descripción, una descripción más profunda sobre esa jugadora de futsal. ¿Por qué?
porque está enfocado en el entrenamiento complex, en el método complex, y cómo impacta eso en la fuerza explosiva. Entonces, desde ese lugar, la unidad de análisis termina siendo la jugadora de futsal. ¿Está? Porque el enfoque está puesto en la aplicación que vos haces desde una variable independiente a esa variable dependiente. Como vos ya tenés una variable independiente y una variable dependiente, ahí te define que no puede ser un estudio exploratorio. Porque vos tenés definida la variable independiente con la que vas a modificar la dependiente. ¿Cuál es la dependiente? En este caso, la variable que es la jugadora de futsal, de primera división de futsal, de AFA. Variable independiente, ¿cuál es? La aplicación del método complex para mejorar la fuerza explosiva. ¿Está bien? Pero también lo podés analizar, eso sería con lo que yo les decía recién, ¿no? De esto decir, ¿qué es lo que tomás? Por otro lado, ¿no? En este caso mejoraríamos la fuerza explosiva para la jugadora de futsal. Por otro lado, vos podés decir, che, pero mi variable independiente en realidad termina siendo la fuerza explosiva. Fíjense cómo, a pesar de tener distintos componentes, uno tiene que seleccionar cuáles son los principales componentes de tu problema de investigación. ¿Por qué? Porque no está dando el rendimiento de la jugadora de futsal. Solo está analizando cómo mejora la fuerza explosiva de la jugadora de futsal. ¿Se entiende? Entonces, en este caso particular, el problema de investigación termina siendo que la variable dependiente, en este caso, termina siendo la fuerza explosiva de la jugadora de futsal. Ya no la jugadora de futsal y su rendimiento, sino la fuerza explosiva de la jugadora de futsal. ¿Se entiende? Entonces, la variable dependiente es la cual es el método complejo. La variable que vos podés manipular, que podés modificar, que podés ejecutar, que podés trabajar. Esa es la variable independiente. Si en vez de método complejo viene, no sé, Sol y dice, che, yo quiero entrenar la pliometría nivel 2 para ver cómo mejora la fuerza explosiva en la jugadora de futsal. Ah, bueno, bárbaro. Viene, no sé, Juan Diego y dice, che, no, mira, yo quiero aplicar el trabajo de fuerza máxima porque creo que eso va a ayudar a mejorar la fuerza explosiva, porque son jugadoras que tienen un contramovimiento permanente, que eso estimula solo la fuerza explosiva. Bueno, entonces cada uno lo va a explicar desde el lugar que lo quiere explicar. Entonces, ¿cuál fue el enfoque del trabajo de hoy? Un trabajo descriptivo, porque tiene variables para manipular. Es decir, que va a manipular una variable que decide cuál es sobre una variable dependiente, que es la fuerza explosiva en la jugadora de futsal. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo está sobre el método complejo. ¿Está? ¿Se entiende este concepto? ¿Por qué? Porque ahí te define el tipo de estudio. Estamos diciendo que si vos ya tenés definido y tenés mucho conocimiento sobre fuerza explosiva y sobre el método complejo, el que sea jugadora de futsal, tal vez podría ser lo mismo que sea jugadora de futsal, jugadora de handball, jugadora de vóley, digo, tal vez no cambia. Tal vez después en el contexto sí presenta variaciones. Pero lo importante es que definan bien cuáles son las variables principales con las que van a trabajar. Porque eso te define el tipo de estudio. Y en este caso, como no estamos aplicando un tratamiento, sí, en este caso sí, aplicó un pre y un post, y eso aplicó un tratamiento basado en el método complejo, ¿qué tipo de diseño está aplicando? Pregunté, ¿eh? ¿Qué tipo de diseño está aplicando? ¿Experimental o no experimental? Experimental. ¿Y qué tipo de trabajo experimental? ¿Cuál? Experimental. Cuasi experimental, ¿por qué? Porque elige las variables. Porque elige con qué variable trabajar, correcto, muy bien. Entonces vos decís, che, si yo voy a trabajar con esta variable, que esta variable además me da ciertas subvariables o ciertas variables nuevas a partir de la combinación con otros componentes, digo, pero las principales variables, que son las que están en mi enunciado principal, en mi problema de investigación, que es el enunciado principal, esas son las dos variables principales.
Entonces, el trabajo puede ser un trabajo tranquilamente descriptivo, salvo que las variables que eligió busque que haya correlación. ¿Qué quiere decir que haya correlación? Una coherencia. No. Cómo se van relacionando, ¿no? Todos los datos. No se trata solo de cómo se van relacionando. Que haya correlación quiere decir que una variable, cuando, por ejemplo, decís, che, esta variable, cuando esta variable crece, esta también crece aún más, o cuando esta variable baja, esta crece. La correlación es que ante el resultado de una variable impacta en la otra. Pero la correlación, entonces, para eso hay datos estadísticos que te resuelven de que si A se modifica, B se modifica en tal sentido. Entonces, si B se modifica en tal sentido, A se debería modificar en el mismo sentido anterior. Entonces decís, esto es una correlación. Bien, que es lineal. Eso es una correlación que normalmente un análisis estadístico para sacar una correlación, que la podemos ver más adelante, o la vamos a ver cuando tengan el seminario, es la correlación de Pearson, que es de las más conocidas, para ver cómo A impacta sobre B o B impacta sobre A, y si eso da cercano a 1, quiere decir que hay índice de correlación válidos, ¿no? Mientras más cercano a 1 es, más correlación existe. Ahora, eso es correlación, muy bien. Pero sería hablar de si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Correcto, pero tiene que ser lineal. Tiene que ser una relación lineal, es decir, te va a dar el resultado estadístico, te va a dar cercano a 1, si vos sabes que A, cuando modifica de determinada forma, modifica a B de un determinado modo y viceversa sucede lo mismo, eso te va a dar una correlación lineal que estadísticamente es cuando tiende a 1, es donde está más cercano, ¿sí? Entonces, correlación de Pearson podría ser una forma de hacer correlación. Ahora, ahí estamos hablando de un trabajo que es correlativo porque vos te estás explicando por qué. Es un trabajo explicativo de características correlativas. Entonces, fíjense cómo el tipo de estudio, el tipo de diseño, no dependen de qué herramienta usé para evaluar. No importa si usé un test, una observación, una encuesta, una entrevista. Eso no me define, la técnica esa, no me define el tipo de estudio, el tipo de diseño. Cuando normalmente, hace un par de años, hasta hace algunos años, lo más normal era, si hiciste una encuesta, no puede ser un trabajo de características, de determinadas características, no, tiene que ser, este es un trabajo descriptivo porque vas a tener un trabajo cuantificable. No, bueno, hoy ya la cuantificación y lo cualitativo no se definen a partir del instrumento, o sea que vos construís el instrumento con distintos aspectos. ¿Por qué? Porque desde el momento que vos elegís qué ítem vas a trabajar en tu encuesta, eso requiere un análisis cualitativo. Entonces, el otro día les expliqué un poco esto de por qué cuanti y por qué quali, ¿no? La diferencia entre ambos. Bueno, eso sucede igual con la elección del diseño o el tipo de estudio. Entonces, la elección del diseño o el tipo de estudio no depende del instrumento que yo use o de la técnica que aplique para recolectar los datos, sino que depende estrictamente del problema de investigación, de la hipótesis y de los objetivos planteados. ¿Está bien? Esto es lo que quede bien claro, por favor, porque es importante para más adelante. Ahora, a partir de esto, yo digo, che, bueno, en vez de correlacionar, voy a hacer, no sé, un análisis de dispersión, ¿no? Que el análisis de dispersión, en realidad, en vez de correlacionar, lo que está haciendo manifestar un tipo de comparación, por ejemplo. Entonces vos decís, en esta comparación, en este desvío, es lo que se conoce como desvío estándar. Vos ahí cuando sacás el desvío estándar, tiene varios nombres, pero normalmente se utiliza la S para marcar cuando ustedes ven en una ecuación la S o SD, es el margen desvío de error estándar. de la medición. Claro, ahí sí, en vez de tender a 1 tiene que tender a 0. Porque ustedes lo van a ver en el desvío estándar o la dispersión, que cuando ustedes analizan dispersión,
lo que va a suceder versus los valores, eso lo que te dice es que ese trabajo tiene un desvío estándar lejano o no favorable, y eso lo que te da es que la comparación no tiene relación. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estadísticamente hay muchas formas de resolver. Eso normalmente se aplica más a trabajos de características, ese tipo de análisis. Se utiliza mucho con los trabajos descriptivos, ¿no? Entonces, cuando vos sabes que haces un trabajo descriptivo para poder analizar los datos, que no es suficiente decir, bueno, obtuve tantos datos, obtuve tal valor, bueno, no es solo el valor, es ese valor, cuando vos lo comparás con otro valor. ¿Se acuerdan que el otro día le ejemplo de 50% de sedentarismo? Y algunos me miraron como diciendo, es un montón. Bueno, tal vez no es tanto, porque cuando vos analizás y lo haces en el desvío estándar comparado con los datos de los últimos 10 años, tal vez te dan el desvío estándar cercano a cero, porque quiere decir que en el desvío la dispersión no es tal, o sea que en realidad es muy cercano al valor correspondiente de lo que te ofrece la dispersión. Entonces, lo estadístico muchas veces ayuda para resolver ese tipo de cosas. Y es importante, pero se utiliza a partir de que yo defino qué tipo de diseño de estudio aplico. ¿Está bien? Entonces, tipo de diseño puede ser experimental o no experimental. Si es experimental, puede ser un preexperimento, que normalmente preexperimento tiene que ver con el trabajo exploratorio, más o menos van de la mano. Un cuasi experimento, y nosotros no hacemos experimentos puros. Entonces, por lo menos en este caso no los hacemos. ¿Está? Entonces, ahí lo que estarían haciendo es aplicar un tratamiento que sé que es manipular esa variable. En el otro caso, ustedes analizan la variable, que no es lo mismo que manipularla. ¿Sí? Manipularla es aplicar un tratamiento, es un trabajo experimental. Eso en el un trabajo experimental. En el cuasi. En el preexperimento vos analizás distintas variables para ver cuál tiene mayor impacto en la variable principal. O sea que varía en eso, ¿no? Que vos en el preexperimento tomás distintas variables que podrían aplicar. Y entonces tu trabajo, ¿con qué termina? Con una hipótesis diciendo que es tal variable la que tiene mayor significancia sobre la variable tal. Entonces, ¿qué estás generando? Una hipótesis para futuros trabajos. Eso te lo da el preexperimento, eso te lo da el estudio exploratorio. Cerrar tu trabajo con una hipótesis. A diferencia del trabajo descriptivo o el trabajo explicativo, que sí inician normalmente con una hipótesis. ¿Está bien? Hernán, perdón. Sí. Y para un estudio de tipo exploratorio, ¿no te convendría? Porque vos recién dijiste que todo lo relacionado a la campana de Gauss y los desvíos estándar van con el descriptivo. ¿No tiene también mucha incidencia en un estudio de tipo exploratorio? Totalmente. ¿Ya no convendría más? Ok. Totalmente. Lo que pasa es que, a diferencia de lo anterior que te decía, vos acá vas a ir analizando distintas variables que vos creés que aplican. ¿Está bien? Okay. Entonces, vos estás en un trabajo... A ver, el preexploratorio tiene más que ver con la abducción, tiene que ver con esto de detectar posibles hipótesis. Entonces, estamos con un paso previo a la inducción y a la abducción, que esto ya lo vimos, digo, no quiero volver. Tampoco quiero que... Porque veo que se empezaron a agrandar por esto de que dijimos de que venían muy bien con los temas, viste, que como que sacaron pecho, entonces... Pero nada, digo, me parece importante que puedan ir conectando estas cosas, ¿no? ¿Vieron cuando hablábamos de coherencia teórica o consistencia empírica, que eran como los dos caminos a recorrer? Bueno, esto tiene que ver con la construcción de la consistencia empírica, porque ustedes la coherencia teórica ya la desarrollaron. Hasta esta fase que ya llegaron, ustedes vienen trabajando la coherencia teórica, que dura hasta el final, por supuesto, pero digo, lo más importante es en esta fase problemática. Ahora, la consistencia empírica tiene que ver con empezar a construir el instrumento con el que ustedes van a recolectar esos datos. Y ese documento tiene que ser confiable. Tiene que ser confiable. Entonces, a veces pensamos en lo más accesible. No, hacemos un Google Form, tomamos a 400.000 personas. Bueno, pará. Porque por ahí te conviene una encuesta un poco más breve, con algunas preguntas abiertas, con algunas dicotomías, con algunas
de este tipo, o con alguna escala de Likert, o con la escala de Goodman, o con la... Bueno, che, dale, ¿cómo construyo yo mi instrumento para que realmente tenga sentido mi búsqueda? ¿No? Entonces, ¿desde dónde construimos el instrumento? Desde todo lo que construimos previamente. Y ahí va a ser muy importante en el instrumento que tengamos en cuenta cuáles eran los objetivos de nuestro estudio para saber qué tenemos que preguntar y cómo. Que tengamos en cuenta cuáles son las variables importantes que nosotros tenemos que detectar, porque nosotros ahí no podemos hacer una pregunta sobre una variable. Es decir, si yo quiero conocer la intensidad a la que ejercitan los adolescentes en la escuela, yo no puedo decir, che, vos en la escuela ejercitás muy intenso, poco intenso, moderado, algo bajo o bajo. No, yo no puedo ir a preguntarle eso. Yo tengo que saber de qué se trata intensidad y cómo desmenuzo eso para preguntárselo, y sobre todo que tenga aplicación a la edad y al contexto donde yo me voy a desenvolver. Si es un lugar que tiene mayor capacidad académica, mis preguntas tendrán que ver con características más conceptuales, de un vocabulario un poco más amplio, más profundo. Ahora, si yo voy a trabajar con adolescentes, tengo que ir con preguntas concretas, que sean claras, que sean concisas, no porque no lo comprendan, es porque tal vez no todos entienden lo mismo, o no todos saben de qué estás hablando. ¿Está? Entonces digo, me parece que esta es la construcción que tienen que hacer en función de la teoría, en función de los objetivos, en usar esa variable, y tener en cuenta todo eso para poder construir el instrumento. Porque si ustedes toman un instrumento porque sí, porque les parece linda la encuesta y la aplican, pero no la tienen desarrollada en la teoría, no la tienen contextualizada, no la tienen trabajada de los objetivos, no identificaron las variables, bueno, difícilmente puedan tener un buen trabajo de investigación. Pierde totalmente la coherencia, que es un poco en lo que venimos poniendo el foco. Eso no quiere decir que de repente tome algún cuestionario validado. El otro día les puse de ejemplo el IPAC o el STEPS, ¿no? Que tiene que ver con los factores de riesgo. Entonces son instrumentos validados que se usaron en más de 160 países, en distintos trabajos de investigación. No quiere decir que no lo puedas modificar, pero lo que te puede dar ese trabajo es que vos tomes de referencia en función del resultado que presenta el cuestionario, y que vos a partir de ahí empieces a profundizar la teoría, para no desviarte también de lo que necesitas saber. Entonces es un punto de referencia si vos ya tenés un cuestionario previo, una encuesta previa, un cuestionario para analizar percepción. Bueno, bárbaro. Y para poder utilizar ese cuestionario, ¿qué tenés que saber? Porque el gran problema que tenemos es cuando el instrumento queda desprendido de la teoría, queda desprendido de los objetivos. Porque deja de tener que ver con el problema de investigación, ¿se entiende? Entonces, para construir el instrumento necesitamos todo lo previo, y que todo lo previo tenga que ver con ese instrumento. Sí, Facu. Hola, justo te iba a preguntar algo similar a esto. Nosotros estamos investigando sobre capacidades condicionales en una escuela secundaria, de que la habíamos comentado la otra vez, sí, con respecto a realizar algún tipo de encuesta. La encuesta tendría que ser destinada a los alumnos o docentes de esa escuela, ¿verdad? No, para datos donde vos estás laburando. Sí, escucho. Ahí apagó todo el micrófono. No, decía, perdón, lo apagué a propósito, decía, y lo dije después que apagué el micrófono. Bueno, cosas que pasan, entiéndanme. Como hay mucho ruido por ahí, se interrumpe lo que estaba diciendo. Perdón. Decirlo de vuelta, yo mientras... Te decía que nosotros, en caso de realizar la encuesta tendría que ser derivada bien a esos alumnos, ¿no? Como digamos, sería nuestra unidad de análisis de esa escuela. No me sirve qué es lo que vos, por ejemplo, estás usando en tu escuela con las capacidades condicionales. O sea, mirá, para que el dato sea muy... Sí. Te entiendo, pero mira, presta atención a algo que puede ser importante. Vos me decís que vas a indagar
a tratar de conocer más sobre las capacidades condicionales en estudiantes, por ejemplo, de secundario, de la escuela Bárbara. Ojo, porque una cosa es que vos hagas una encuesta, a ver, en un profesorado de educación física de estudiantes de tercer año, ¿cuántos saben sobre capacidades condicionales? Una entrevista, podés hacer como vos quieras. Y otra cosa es con los estudiantes, porque ¿qué le vas a preguntar a los estudiantes para conocer temas vinculados a las capacidades condicionales? Son estudiantes de secundario. Entonces vos decís, che, ¿entendés a dónde voy? Digo, una cosa es que vos utilices en la clase de educación física testeos para ver cómo están sus niveles respecto a las capacidades condicionales, porque te interesa saber la condición general de chicos que son y no son deportistas, por ejemplo. Es decir, no sé, por ahí estoy abriendo sin querer el juego para un trabajo de investigación interesante, ¿no? Digo, ¿cómo están actualmente los adolescentes escolarizados respecto de las capacidades, de sus capacidades condicionales? Esto podría tener sentido para la salud, claramente, por todo lo que implica la fuerza, por todo lo que implica la resistencia, por todo lo que implica estos temas vinculados a la salud de los chicos. Y por otro lado, en cuánto se diferencian quienes hacen o no hacen alguna actividad deportiva, porque entonces vos decís, che, ¿cómo influye el deporte en la salud de esos jóvenes también, ¿no? Entonces de repente, mirá cómo se abrió un tema que podría estar bueno, pero no es un tema que puedas resolver desde una encuesta. Claro, también nos pasó de que, bueno, en un principio lo planteamos más por ese lado, ¿no? De las capacidades condicionales, y después como veíamos que, bueno, es una gama muy amplia con respecto a la información y demás, y como que se iba perdiendo. Entonces después capaz que dijimos, bueno, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en la fuerza y en el contexto. Bueno, pero mirá, una cosa, Facu, que vos te preguntes, por ejemplo, con estudiantes, de decir, che, ¿cuánto conocen los estudiantes de secundaria o los adolescentes sobre, por ejemplo, la importancia de la actividad física y el deporte para la salud? ¿No? Entonces vos decís, che, ¿cuánto saben sobre esto? Entonces te digo, bueno, bárbaro, una encuesta con estos pibes, vos desmenuzás bien esa encuesta y preguntás cosas concretas, bien específicas. Bueno, puede tener un sentido, que es un poco lo que hace el IPAC, por ejemplo, ¿no? Que tiene una estructura en ese sentido. Conocer tiempo, intensidad, frecuencia, todo lo que tiene que ver con la práctica de actividad física y deporte en los adolescentes. Ahora, no quiere decir que tengas que usar eso, lo podés usar de referencia para construir tu propia encuesta, tu propio instrumento. Pero si tenés uno validado, tal vez te sirve de base, te serviría. En vez de un cuestionario, hacer una encuesta un poco más simple, que han hecho, hay estudiantes que lo han hecho, digo, para entender qué hacen, cómo lo hacen, si les gusta, no les gusta. Muchas veces tiene que ver con cómo perciben la actividad física del deporte en los adolescentes. Hemos tenido un trabajo en ese sentido, es decir, che, ¿te gusta? ¿Te parece interesante? ¿Lo haría? ¿No lo haría? ¿No? Digo, con los adolescentes yo preguntaría sobre eso. No sé si les preguntaría sobre capacidades condicionales. ¿Entendés el punto? Y en esto es donde yo digo que construimos la coherencia teórica. No decir, la consistencia teórica, por ahí venís construyendo un trabajo bárbaro sobre capacidades condicionales y de repente no tenés consistencia empírica porque pifiás en el instrumento elegido y eso rompe la linda estructura que tenías para tu trabajo de investigación. ¿Se entiende, Facu? En este tipo de cosas yo digo que tengan cuidado. Justo lo que nos pasó casi como al final, ¿no? Cuando llegamos ahí, no sabemos bastante. Pero bueno, nos ayuda bastante. Gracias. Bien, sí, Nacho, tenías una pregunta. Sí, que un poco en la misma línea de lo que venís diciendo. Entonces, básicamente vos vas construyendo, por ejemplo, vos cuando haces un cuestionario, por ejemplo, construís las preguntas también en base a quién se las vas preguntando, o sea, también en base a la empiria y dejamos la información de a quién se lo estás apuntando. Vos cuando construís el instrumento vos tenés que pensar en cuál es la muestra, ¿sí? Por eso es tan importante definir la muestra. Creo que aparte vos definir la muestra a partir de lo que vas construyendo
construyendo con los objetivos, con la teoría, con el marco referencial que un poco te enmarca el trabajo en dónde lo vas a realizar, ¿no? Un poco esta idea de decir, che, no, mira, institucionalmente nos vamos a mover en tal espacio. Es decir, eso de alguna manera va quedando como parte de tu construcción. Vos vas avanzando y eso lo vas logrando a partir de ese avance. Ahora, sí es verdad que a veces uno se predispone a un instrumento de recolección de datos previamente a ponerle para otro, ¿no? Porque aparte uno se queda con el testeo y dice, tengo las herramientas para testear, y capaz que el testeo tenés 400.000 para aplicar. O sea, lo importante es que el instrumento que usas tenga confiabilidad y que tenga validez en función de la búsqueda que vos realizás. Y para eso necesitas que tenga aplicación en el contexto, claramente. Por eso cuando definís la muestra y vos definís el instrumento, muchas veces esto que le pasó a Facu es normal. O sea, muchas veces te pasa de que vos definiste un instrumento y decís, no, porque creo que una encuesta mejor. Y después cuando te pones a analizar, decís, bueno, ¿qué le pregunto a este pibe sobre este tema si no me lo vas a saber responder? Automáticamente te rompe el desarrollo, te rompe el proceso. Entonces, esa es la profundización que por ahí tienen que ir logrando. ¿Sí, Franco? Una pregunta. Con respecto a lo que habías, el ejemplo que le venías dando a Facundo, con, por ejemplo, el testeo en adolescentes de una escuela, con mi compañero le estamos dando vuelta a lo que te planteé la vez pasada sobre la sentadilla. Yo había pensado, imaginándome una evaluación de la sentadilla, pero con una posible intervención nuestra para la mejora. Ese instrumento de evaluación de la sentadilla podríamos tomar, por ejemplo, del FMS a la sentadilla de arranque, pero la intervención tendría que estar sustentada también, o podría ser una creación nuestra de una propuesta didáctica nuestra donde sumamos. Mira, por ejemplo, hoy en el primer trabajo que expusieron hoy, que se analiza, ¿fue el primero? No, sí, en el primero, de donde se analizan los test de Bosco, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que deciden usar los evaluadores, en este caso, es el goniómetro para poder definir el ángulo de salida del squat jump. Lo que pasa es que cuando empezaron a analizar el squat y lo filmaron para poder hacer un análisis, se encontraron con que a pesar de utilizar el goniómetro, a pesar de definir los 90 grados exactos, nunca deja de haber un movimiento de fase de contramovimiento en el squat jump. Por más que lo analicen, por más que lo usen, decidieron poner bases bajo los glúteos para poder hacer un arranque desde ahí, usaron el goniómetro, usaron como muchas herramientas, y eso tenés que ir probándolo también. Por eso, cuando usen un instrumento, siempre está la prueba piloto previamente. Entonces vos decís, che, hice una encuesta. Yo te digo, agarra a tu prima, a tu tío, agarra a un vecino, agarra a tu amigo, mientras se están tomando una pizza, y le decís, che, te voy a hacer una encuesta recopada que les dé una mano para poder resolver cómo se entiende eso que ustedes están preguntando. Porque a veces uno se queda con la fase de lo construí, lo redacté así, y tal vez el otro no entiende lo que le estás preguntando. Entonces, eso te invita también a presentar mejoras. En un testeo lo mismo. Vos lo aplicás, llega un momento que te das cuenta que no tiene aplicación, o que no aplica como vos esperabas que aplique. Entonces, estos chicos probaron, por ejemplo, probaron el goniómetro, probaron una base debajo de los glúteos. Bueno, se quedaron con el goniómetro y con filmarlo para determinar que después, cuando hacen las recomendaciones del trabajo, de las conclusiones, una de las cosas que dicen es que a pesar de utilizar plataforma de salto, a pesar de utilizar el goniómetro, sigue teniendo margen de error porque el salto de squat jump no se realiza normalmente desde una fase precisa en cuanto al movimiento, a la partida desde una contracción isométrica, ¿no? Tendré que sostener 5 segundos la contracción isométrica, a partir de ahí saltar. No se hace porque evidentemente hay un contramovimiento. ¿Está? Entonces digo, este tipo de cuestiones también son para tener en cuenta a la hora de analizar. Entonces,
cuando aplicas un instrumento, los instrumentos siempre tienen fallas. No se confíen de que así como lo hicieron lo mandan porque no les va a servir. Siempre tiene cosas para corregir, para redactar nuevamente, para modificar la forma de preguntarlo, para ver si resuelve mejor con una escala, si resuelve mejor con una respuesta dicotómica, con un sí o un no, si resuelve mejor con una escala de Gutmann, si resuelve mejor con una pregunta abierta, si resuelve mejor con una respuesta de elección múltiple, si, ¿con qué resuelve mejor? Tal vez lo que ustedes creen que sucede no es tan así, por eso no se confíen siempre de eso, por más que se crean que son unos cracks y lo hacen y que va a quedar como ustedes lo hicieron, siempre se modifica, siempre se modifica. Sí, Nico, siempre. Hola, buenas noches. Profe, queríamos con nuestro grupo preguntar, nosotros fuimos desmenuzando el objetivo que habíamos elegido al principio y hoy nos fue quedando a partir de todo lo que fuimos hablando, en sondear cómo se entrena el proceso de toma de decisiones estratégicas en un equipo de rugby. Que tenemos ¿Sondear? ¿Cómo sí, es? sondear elegimos. Sondear cómo se entrena el proceso de toma de decisiones estratégicas en este equipo que es Centro Naval. Esa sería como nuestra unidad de análisis. Sondear cómo se entrena el proceso Toma de decisiones estratégicas. La toma de decisiones. Ajá. La pregunta igual es... yo tengo una pregunta. Posible. Tengo una pregunta. ¿Qué serían las tomas de decisiones estratégicas? ¿Cómo definís toma de decisiones estratégicas? Bueno, eso es lo que queremos conceptualizar, pero lo que inicialmente definimos como toma de decisiones estratégicas serían decisiones que se toman en equipo, decisiones que vienen, que se entrenan y que determinan un poco el estilo de juego de ese equipo, en el sentido de que a partir de esa decisión van a tratar de llevar adelante de su plan de juego. No va a lo individual, sino más a lo grupal. Perdón, Hernán, yo estoy ahí con Nico en ese grupo y tampoco va a la situación táctica del momento del partido, digamos. Generalmente, bueno, por así lo pensamos con los chicos, refiere a situaciones relacionadas con el plan de juego, el sistema de juego que tiene un equipo y todas esas variables. Si esas decisiones estratégicas se entrenan, se pueden mejorar por ese lado. Claro, lo que pasa es que yo ahí preguntaría, previamente al plan de decisiones estratégicas, o esta forma en la que lo están planteando, fíjense que primero, conceptualmente no está explicado, ¿no? Porque conceptualmente yo lo primero que les pregunté es, che, ¿y esto qué significa? Y es como que todavía lo están construyendo. Salvo que vos encuentres que alguien lo llama de esa manera. Pero tal vez, fíjate que les pasa un poco lo que yo explicaba hoy del trabajo del futsal, ¿no? Tal vez ustedes están utilizando como variable el jugador de rugby, o variable dependiente el jugador de rugby, y en realidad la variable dependiente debería ser la toma de decisión, y tal vez hay una variable anterior importante que deberían ser los factores que inciden esencialmente en esa modificación o en ese plan de juego estratégico, ¿no? Entonces vos decís, che, de repente voy a entrevistar 10 entrenadores para saber en qué variables ellos se plantan para decir que modificando esto, o esto vos modificás una estrategia de juego en el rugby, ¿no? Entonces decís, ahí vos decís, empezás a trabajar sobre determinados factores. O decir, che, ¿cómo impacta el sistema de defensa tal? Entonces vos empezás a determinar una variable. Pero en este caso, ustedes lo que están analizando es, che, ¿qué factores inciden en ese plan de toma de decisión o en ese proceso de toma de decisión de un equipo? Entonces, de repente, vos lo que te puedes encontrar, pues es un trabajo bastante de características más cual, ¿no? Es decir, porque depende mucho de la mirada de la persona que entrena, depende mucho de la mirada del que recibe esa información. Hay un trabajo de comunicación ahí muy interesante, que ustedes tienen que definir el enfoque. Entonces decís, che, ¿cuáles son los factores que vos crees indispensables para establecer un plan de juego determinado, un plan de estrategia, un plan de toma de decisiones del equipo? ¿No? Una mirada, otro entrenador pone otra mirada, el jugador te puede decir su mirada. Entonces, me parece que ustedes ahí en ese plan de estrategia o en ese plan de toma de decisiones, como lo quieran llamar, y a eso le tienen que poner un nombre, ¿no?
si eso se define como estrategia, se define como táctica, si eso se define como qué se define. Porque tal vez la toma de decisión está más vinculada a un proceso táctico, bárbaro. Encontraste que la táctica se basa en la toma de decisiones del conjunto y que se divide en fases, entonces tenés que analizar distintas fases de juego, bárbaro. Pero eso lo tienen que detectar. No le pongan ese nombre porque sí, porque ustedes creen que queda bonito, porque en realidad no les va a terminar dando conceptualmente las herramientas que ustedes necesitan. Ahora, está buenísimo cómo lo están encarando. Lo que necesitan ahora es conceptualizar para que esa construcción de esas dos variables principales que ustedes necesitan que pueden ser los factores y la otra puede ser esta toma de decisiones o este proceso de toma de decisiones. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, pero que estamos todos en ese... Perfecto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me Sí, parece sí, se entiende. que le falta una fasecita previa y digo, la toma de decisiones no sería la variable, sino que sería la dependiente. Lo que estoy tratando de entender de lo que ustedes contaron, ¿eh? No sé, Pame, vos Perfecto. lo percibo desde ahí. No, está claro. O sea, si no piensen de qué forma van a tener los resultados, ¿no? Porque cuando ustedes vayan al objetivo, así partimos de ahí, Nico. Lo objetivo que pusimos es, en este caso, Centro Naval. Bien, ese proceso de toma tiene un montón, como dice Hernán, de variables. El tema es que vos vas a evaluar ese proceso de toma de decisión. ¿A qué llamas toma de decisión? ¿Qué vas a evaluar ese proceso? Si yo hablo de evaluar el proceso, está atravesado por un montón de cosas. El tema es ese, como definir qué va a influir en qué. No sé si me explico. Mirá, vos sabés que esto que te dice Pame, mirá, si vos hablas de toma de decisión, por ejemplo, según el autor que vos elijas en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, va a tener un enfoque determinado. Cuando vos profundices esa bibliografía o ese concepto de toma de decisiones, por ejemplo, supongamos que ese es conceptualmente el término que van a utilizar. Cuando vos empieces a analizar qué significa toma de decisiones, te vas a decir, mira, en la toma de decisiones de un equipo influye esto y esto, A, B, C y D, bárbaro. Ahí tenés diferentes opciones. Es decir, vos podés creer que C es el que tiene mayor influencia en la aplicación de ejercicios para la toma de decisiones, o vos podés decir, de estos 4 factores, querés ver cuál de estos factores en la toma de decisiones. Entonces, vos fíjate que cada cosa que yo te voy diciendo te modifica el enfoque del trabajo. ¿Entendés? Entonces, yo creo que ustedes lo que tienen que lograr resolver es decir, che, si el planteo está basado en la dependiente, que es la toma de decisión de un equipo, ¿cómo trabajás? ¿De qué depende? Del tipo de jugador que tenés, depende de la técnica que aplicás, depende de la forma de entrenar, depende de la forma de dar las consignas o de manifestar en la forma, no sé, de dar un ejercicio, depende del tipo de ejercicio dinámico aplicado, depende de qué depende que vos tengas mejor toma de decisión como grupo. ¿No? Otro te va a decir, no, depende de que el grupo esté unido, otro te va a decir, depende de que el grupo tenga buen diálogo, depende de hacer un ejercicio comunicacional, depende de la psicología social, depende de qué sé yo. Entonces digo, ¿cuál es el factor que más modificaría esa toma de decisión grupal? Bueno, yo creo que lo que le falta ahora es decir, che, Lo perdimos. sujetos, ¿qué queremos mostrar de esto? Bueno, profundicen lo conceptual. Se cortó, Parece que ahí está faltando la última. No podemos escuchar. Menos mal, porque dije una barbaridad justo. Digo, volviendo a esta idea de cómo elegimos desde lo conceptual, qué variables o qué factores van a incidir. Que nosotros decís esto sí, esto no. Entonces, vamos a hablar de toma de decisiones de equipo.
son que inciden en la toma de decisiones del equipo. Lo más importante, de último. Bueno, lo más importante, entonces, una entrevista de Pichot que te... No, mirá, nosotros llegamos a tener estos logros porque no sé, teníamos buena toma de decisiones, ¿no? Volviendo al conceptual. Bárbaro. ¿Y qué significó tenerlos? No, comportarnos como un equipo, porque era un equipo que era más atacado agresivamente, por esto, por lo otro. Y capaz que el tipo lo explica desde la unión del grupo, no sé qué cosa, listo. Esos factores para vos podrían ser importantes. Entonces, no solo busquen bibliografía determinada, sino busquen qué dicen los referentes sobre este tema. Los referentes de ese deporte, sobre este. Capaz que encontrás algo, ¿viste? Que te da una herramienta para decir, che, estratégicamente este equipo, ¿cómo hace para moverse? ¿Cómo hace para ir para adelante? ¿Cómo defiende? ¿No? Entonces me decís, che, ¿cuál fue el año que Sada metió un montón de, creo que salimos subcampeones, no sé, que fue un mundial tremendo? ¿Eh? 2003. Bueno, ese equipo que tenía, defendía, que eran una fiera, no te hacían un training por casualidad, pero generaban un montón de penales, que por ahí sabía que tenían un pateador del auto, y entonces todo lo que armaban era en función de saber que una de las estrategias era patear a los palos. Listo. Ahora, no les pidas creer. Creo que hicieron, no sé, si ese equipo hizo 5 traes todo el torneo, obviamente, comparás con una selección de hoy, nada que ver, o sea, con selecciones de hoy nada que ver el sistema de juego. Pero tenían un objetivo que era saber sus limitaciones. Bueno, bárbaro. Che, mirá, la toma de decisión del equipo tenía que ver con esto, con saber nuestras fortalezas, saber nuestras debilidades, con gestionar el equipo. Bueno, ¿de dónde sacaron esa estrategia, esa información, ese modelo táctico? De algún lado salió. No está solo en la naturaleza de esos jugadores, ¿no? Algo pasó ahí. Entonces, digo, tal vez buscando sobre eso, algo puedes encontrar que te dé como determinados parámetros, determinados ítems que te puedan poner en valor, tal vez esa búsqueda que vos estás haciendo. Yo creo que falta profundizar lo conceptual. Me parece que le faltan horas para buscarlo un poquito más. Ténganlo en cuenta. Sí, profe, totalmente. Lo venía haciendo, encontramos algunos conceptos, pero todavía estamos modificando. Cuando hablé también al principio de la clase, vengo modificando las variables, por ejemplo, y ahí también nos surge un tema. Primero, de lo que decía recién, si tomando estas entrevistas referentes a otros equipos, eso lo podemos utilizar como un dato, o sea, válido, que sea una entrevista así. Claro, porque vos estás haciendo un trabajo que en realidad no sé cuánto hay escrito sobre ese tema. Tal vez hay mucho escrito sobre estrategia, sobre táctica, sobre técnica. Ni siquiera sé si hay tanto de eso, pero hay. Y hay algunos deportes en los que hay más que en otros, ¿no? Tengo la lucecita esta que vengo tratando de tapar ahí. Que me estaba molestando a mí, por eso, perdón. Entonces digo, tal vez hay bibliografía que habla sobre este tema. No sé cuánto hay en el rugby, por ejemplo, sobre esa información, pero ustedes, ahí como les dije, en otro trabajo exploratorio, el trabajo para poder traer información a ese deporte que no la tiene. Entonces están hablando de dos temas en los cuales hay muy poco, lo cual yo creo que va a dar para un trabajo experimental. Exploratorio. Entonces me parece que da para un trabajo, para ir explorando el campo, a ver con qué se encuentran, qué factores podrían incidir, y hacer un análisis de ese tipo. Me parece que podría ser interesante. Y lo otro, profe, conceptual. Sí, mientras vamos definiendo, se nos dio la posibilidad de tener una entrevista con el entrenador y bueno, se nos también todo esto como estamos preparándolo, análisis, que en este caso es este equipo, el plantel, y ya ahondar en los procesos que tienen o qué hace para mejorar. Mira, vos vas a tener distintas unidades de análisis, porque por un lado vos podés hablar con los jugadores para ver cómo sienten que impactan esos determinados factores en la toma de decisión de un grupo, porque vos por un lado vas a investigar primero desde lo teórico, desde
de los antecedentes, de la relevancia, cuáles son esos factores que fuiste encontrando en los lugares, en esto que te decía, en las entrevistas, en la teoría, un psicólogo que habla del tema deportivo. Bueno, me parecen como factores importantes para que un equipo tome buenas decisiones dentro del campo de juego, ¿no? O sepa claramente cómo juega el equipo. Es más, yo te digo que hay equipos que se identifican con un entrenador, y hay entrenadores que les va bien en determinados equipos y no les va bien en otros. Es decir, muchas veces también tiene que coincidir hasta la idiosincrasia de la institución en la que vos estás. Porque digo, que busca una institución del barrio, la idiosincrasia de esas institucionales son distintas, las personas que trabajan distinto, los jugadores que están son distintos. Entonces digo, también hay muchos factores que pueden incidir. Entonces por eso te digo, yo buscaría un poquito más de profundizar a ver en cuánto incide el tipo de institución, en cuánto incide el entrenador, en cuánto incide el cuerpo técnico, ¿no? Porque muchas veces a los entrenadores los ayuda mucho tener buenos cuerpos técnicos. Digo, bueno, hay un montón de factores que pueden incidir, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista un extracto de una entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo, que le preguntaban por qué se llevaban mal en el equipo de Real Madrid o del Real Madrid, no me acuerdo, como que ponían en duda las buenas relaciones. Y él dice, mira, yo estaba en un equipo en el cual prácticamente ni nos saludábamos, pero entrábamos a la cancha y todos sabíamos lo que teníamos que hacer, todos sabíamos. Digo, a veces también hay mucho de lo que se construye de afuera que no tiene que ver con lo que pasa de verdad dentro. Por eso digo, me parece que buscar referentes deportivos está bueno como estrategia para ese tema, me parece interesante. Gracias, profe. Y nosotros este domingo tendríamos la posibilidad de tener la entrevista. Yo no entrevistaría a nadie todavía, salvo que vaya a hacer tu tesis. No entrevistaría a nadie, porque me parece que para entrevistar les falta todavía mucha información. Me parece que está bueno dejar abierto el espacio de la diciéndole a la persona que es una primera entrevista informal para conocer en su trabajo si tiene consideraciones sobre determinados temas y demás. Tienen que llegar preparados ustedes con un poco más de información sobre la cuestión, O sea, si no, llegan muy verde y como que... el otro día yo les puse el ejemplo de la bala de plata para matar el hombre lobo, ¿viste? Si vos le erraste, tenés una sola bala de plata. Si le erraste, morfa. O sea, después es una persona que perdés que por ahí puede ser importante para un trabajo más importante de investigación, ¿no? Digo, no quemen al pedo las entrevistas, las encuestas. Perfecto, muchas gracias. Gabriel. Bueno, quería hacer una consulta. Recién estaba escuchando que analizaba el caso de que el entrenamiento de contraste en el fútbol, en el futsal era, y yo tengo un trabajo bastante similar y quería saber si estaba encaminado o capaz que me estaba mareando un poco, ¿sí? Lo empezaste a escribir recién cuando conté el trabajo, sí, la verdad. Yo bastante avanzado, sí, he comenzado hace poco, pero le metí pilas. No sé por qué mis amigos me dicen que soy un agitador, pero viste, algo de eso hay, perdonad. Me sale natural, no lo puedo olvidar. Dale, Gabriel, contame. Bien, y nosotros hemos puesto el trabajo comparación de la eficacia del entrenamiento complejo versus el entrenamiento de fuerza tradicional con cargas pesadas en el rendimiento del empuje del scrum en jugadores primera línea del rugby amateur. A la mierda. Ese sería nuestro nombre del proyecto. Sí, me encantó. He tratado lo he escrito tan largo que trataba de delimitarlo. No, pero me encantó. Me encantó, está bien redactado, está bien, no te hagas problema. Eso es como... Me encanta la idea porque es bien específico y hay una cuestión de paradigma, ¿no? De la forma de entrenar en determinados deportes. Y me parece que más allá del entrenamiento complejo y del entrenamiento de fuerza específico, de fuerza máxima, ponerle como quieran, o tradicional. Ojo, porque tradicional es muy abarcativo, hay que ver a qué le llama tradicional. Por ahí, si te apoyás, no sé, ¿cómo se llama este cubano que habla de entrenamiento tradicional y entrenamiento
eh, ahora el libro de la fuerza total. ¿Porosito? No. Bueno, ahora me voy a acordar mejor. Pero él justo cuando escribe su libro de fuerza total, hace como una introducción hablando justamente de los paradigmas de entrenamiento en la fuerza, ¿no? Que me parece que es muy interesante, que podés tomar algo de ahí. Después, recordame, te lo voy a pasar, bueno, no me acuerdo ahora el apellido del autor. Bueno, nada, pasa, porque si no me cuelgo con eso. Y después me va a pasar que voy a ir manejando y voy a decir, era este. Bueno. Me parece importante ahí que establezca bien el criterio de qué tipo de fuerza es el otro modelo de fuerza, ¿no? Digo, al decir fuerza tradicional... Sí, me parece que lo tenía que borrar y dejarlo solamente carga pesada, porque el objetivo es comparar dos tipos de carga, básicamente. O sea, la carga pesada más una carga ligera y solamente la carga pesada. Pero ojo, también podría decir cómo impacta el desarrollo o qué impacto tiene el entrenamiento del método complejo sobre el empuje de escalón en el rango. O sea, directamente vos podés analizar eso y no necesitas comparar distintos modelos, distintos métodos. Lo que sí cambia la situación, porque en un caso vos aplicás el método, digamos, complejo. Es un grupo control que igual sigue entrenando normalmente como entrenaría el grupo si no aplicaras el entrenamiento complejo. ¿Se entiende? O sea, vos tenés un grupo control y un grupo experimental. Entonces, en ese grupo control sigue trabajando como el entrenamiento normal de la semana, y vos tenés que tener un grupo aparte que la fuerza la entrena distinta durante esas semanas que vos querés hacer esa aplicación del tratamiento. Y después analizar el grupo control, el grupo experimental, para ver si realmente hay porque ahí estarías analizando específicamente el entrenamiento complejo como sistema de entrenamiento. Me parece que podría ser interesante. Por ahí no me queda a la comparación de método tradicional y método y si vos vas a aplicar un tratamiento, porque no es que alguien lo aplicó y tiene los datos, es que vos lo vas a aplicar. Entonces, si lo vas a aplicar, necesariamente la comparación con el método tradicional de ese grupo está. Porque decir... Resuelto. Pero la comparación entre el contraste y otro tipo de método de entrenamiento... No, porque vos lo que vos vas a demostrar, por más que haya algo escrito sobre el tema, es que vos vas a aplicar ese tratamiento. Entonces vos tenés que hacer un pretest, ¿no? Tenés que hacer un diagnóstico, una evaluación diagnóstico, aplicar el tratamiento esas semanas, planificarlo y aplicarlo. Como te dice el método complejo que lo tenés que aplicar. Vos ahí no podés modificar nada, porque vos lo que vas a analizar es la aplicación del método complejo según lo dice fulano y según lo plantea como modelo de entrenamiento. O sea que vos ahí tenés que aplicar como te dice que lo tenés que aplicar. No lo podés modificar. Bien. En su esencia no lo podés modificar. Podés modificar los ejercicios, pero no podés modificar la esencia de la aplicación. ¿Se entiende? Sí. Si vos podés hacer una estocada en vez de una sentadilla, eso no cambia nada. Lo que sí cambia es que si a vos te dice que tenés que tener un trabajo de fuerza seguido de un trabajo, no sé, de ejercicio de velocidad de tantos metros o de tanto tiempo, bueno, es ese tiempo. Y si tenés que tener una recuperación en el medio, la tenés que hacer en el medio. ¿Está? Entonces digo, entrenamiento complejo, aplicalo realmente como te dice que lo tenés que aplicar. Entonces ahí es tratamiento. Vos aplicás un tratamiento. Para armar ese tratamiento, vos lo que tenés que hacer es tomar de referencia qué es el método complejo, conceptualizarlo bien y entender cómo es la aplicación de ese tratamiento, cuánto tiempo lo tendrías que aplicar, cuántas sesiones semanales se recomiendan, ¿no? Bien, perfecto. Digo, el entrenamiento complejo que aplicó el profe de futsal de la presentación de hoy fue de una sesión semanal dedicada al entrenamiento complejo. Está aclarado, porque dice que la bibliografía avala 1 o 2 sesiones semanales. Bueno, listo, bárbaro. Entonces se agarró de lo que dice la teoría para poder hacer esa aplicación. Claro, sí, entiendo. ¿Está? Pero no necesitas decir sobre el método tradicional, no necesitas aclarar.
Después, si querés, en uno de los objetivos sí lo planteás. Pero hablar Sí, del método sí lo planteas desde el lugar del método tradicional de entrenamiento de ese equipo en sus sesiones, ¿no? Es decir, no te vas al tradicional, ¿qué significa tradicional? Pues si no tendremos que analizar qué significa el entrenamiento de fuerza tradicional en todos los deportes de la Argentina. claro, En sí, todos los bueno, clubes de Argentina. O sea, entonces sí debería modificarlo porque en los objetivos generales y objetivos específicos sí aclaro qué es lo que quiero demostrar, qué es lo que quiero evaluar. Por ejemplo, mi objetivo general es comparar la eficacia del entrenamiento complejo con la del entrenamiento de fuerza, pongo tradicional otra vez, con cargas pesadas en la mejora del rendimiento del empuje del scrum en jugadores de primera línea de los rugby amateur. Pero mira, y después, más específicamente, en la parte de los objetivos específicos, pongo ahí 2 ítems separados, que es evaluar el aumento de la fuerza máxima o aumento de la fuerza máxima en jugadores que siguen un programa de entrenamiento con cargas pesadas. bueno, yo te pregunto, el Scrum, ¿qué características de fuerza tiene aplicados en el empuje? Isométricos máximos o cuasi isométricos poco dinámicos, dependiendo cuál sea, cómo se haya salido en el Scrum, si lo has ganado, lo has perdido o si no se ha movido nada. Si no se mueve nada. Eso lo tenés que detallar también, porque vos cuando vos plantees por qué querés desarrollar mayor fuerza máxima, ¿no? Vos tenés que decir que la fuerza máxima tiene implicancia en determinado gesto del Scrum. O sea que vos lo tenés que justificar. Ahora, vos pensá esto. Si vos querés trabajar sobre, supongamos que no vas a aplicar el entrenamiento, ¿no? Para que vean cómo el enfoque puede cambiar el tipo de herramientas a utilizar, que un poco el objetivo de hoy era recorrer esto, ¿no? De cómo utilizo los instrumentos de recolección de datos o las técnicas de recolección. Bien. Supongamos que el enfoque de Gabriel no tiene que ver con aplicar un tratamiento, que eso es porque él aplica un trabajo de características cuasi experimentales, ¿no? En las cuales quiere correlacionar los efectos del trabajo del método complejo con impacto en el empuje del Scrum, ¿no? O la fuerza máxima en el bárbaro. Listo, ese sería un trabajo. Fíjense que con las mismas variables, Gabriel podría tener otro trabajo, que es, de repente, si él tuviera acceso a los clubes de rugby de su pueblo, de su provincia, de su municipio, o de donde sea, o de la liga en la que él está, él podría analizar cuáles son los métodos de fuerza utilizados por los preparadores físicos de los clubes de primera división del rugby. ¿Qué tiene que hacer él? Encontrar cuáles son los distintos modelos de entrenamiento de fuerza y ver en función de qué presentan esos modelos o cómo se detallan, cómo se describen, cómo se aplican en esos clubes. Entonces no le vas a preguntar al entrenador, che, ¿cómo se entrenar la fuerza tradicional? Distintos modelos de entrenador o el preparador físico. Vos lo que le vas a preguntar es, che, ¿qué tipo de carga utilizan? ¿Utilizan cargas de peso libre? ¿Utilizan aparatos? ¿Van al gimnasio? ¿Entrenan con las barras en el campo? ¿Hacen trabajo de sobrecarga aparte del entrenamiento táctico, técnico, estratégico? Entonces vos vas después a preguntar, porque no vas a cuestionar el tipo de cuánto sabe o no sabe. Vos lo que vas a hacer después es profino qué tipo de método de entrenamiento utilizar. A partir de desmenuzar los distintos métodos aplicados en el rugby, o por lo menos lo que esencialmente se conocen como o cómo funciona. Entonces, a partir de ahí vos podés decir que en el rugby predomina el uso de peso libre por sobre las máquinas. ¿Y qué dice el entrenamiento de peso libre sobre las máquinas? Bueno, mirá, dice que en realidad el que tuvo el objeto deportivo porque es un trabajo analítico o al revés, ¿no? Digo, no, el mayor uso de máquinas por sobre el peso libre. Y no, mirá, no se considera beneficio para el deporte, por esto, hacer el entrenamiento, los preparadores físicos. Pero es un trabajo que tiene otras características, vos ahí no aplicás ningún entrenamiento. Vos lo que trabajás es en conocer cómo se diferencian los entrenamientos de fuerza. Y en función de eso ir a preguntar. Entonces vos decís, en la liga, en Urba, ¿no? En la categoría tal, habiendo tenido acceso a todos los equipos de la categoría, podemos definir que el trabajo de fuerza en el rugby está determinado por el trabajo de pesos libres, se trabaja con las pesas en campo. No, mirá, en realidad no, en realidad es esto, lo otro.
Eso es investigar, ¿sí? Tal vez un trabajo exploratorio para conocer los modelos, tipos y los métodos de fuerza trabajados en el rugby. En la actualidad, en esa categoría que vos mencionás. Digo, fíjense que con la misma variable vos podés darle distintos enfoques al trabajo. Esto es lo que ustedes tienen que definir. ¿En función de qué? En función de la accesibilidad y en función de lo que ustedes quieren conocer. Supongamos que Gabriel dice, no, mirá, profe, no me vengas a marear con otros temas, con otros temas, porque en realidad me interesa a mí esto. Listo, bárbaro, seguí por este camino. Pero también abre un juego como para que de repente, y esto sirve como analogía también para otros, ¿no?, que están escuchando hoy acá, de las 64 personas que son, entiendan que las variables no definen en sí el enfoque del trabajo. El enfoque lo definen ustedes también, en función del acceso que tienen a la fuente, en función del instrumento que eligen utilizar para poder recabar esos datos. Un poco lo que decíamos hoy, para elegir el instrumento lo definen previamente. Si uno cuando vos planteas todo esto, ahí definiste cómo vas a acceder a la muestra. Eso, profe, ¿Está bien? tengo que colocarlo dentro del marco teórico o dentro de lo que sería el marco referencial. El marco referencial es el que te define. Si vos vas, por ejemplo, vas a entrevistar a los clubes de URBA, bueno, el marco referencial vos ponés URBA es una institución, es una asociación civil, que es la liga que predomina en Argentina, con clubes, Nosotros vamos a analizar a 5 clubes de URBA para ver cómo trabajan los modelos de fuerza en cuanto al entrenamiento aplicado, en juveniles, mayores, no sé qué. Ok. Listo, ese es el marco referencial, de hablar del contexto donde se va a desarrollar el trabajo. Ese es el marco referencial. En el marco teórico, ¿de qué vas a hablar? Y vas a hablar del entrenamiento de fuerza, vas a hablar de los sistemas energéticos que se utilizan en el rugby, de los sistemas energéticos aplicados al Scrum, o no, o vas a hablar de los distintos modelos de entrenamiento históricos en el rugby, o del cambio de paradigma en el entrenamiento de fuerza aplicado a deportes como el rugby. Digo, depende del enfoque que vos vas a tener. En función de lo que es, de eso que vas eligiendo, se va determinando tu enfoque. Bien, sí. En el marco teórico, claro, comenzaba así, definiendo fuerza, que era para diferentes autores, las características del Scrum, cuál es el objetivo, de contracciones, y también tengo que hablar de la potenciación o activación. Y por último, he puesto cuáles son los beneficios de entrenar la fuerza, o sea, qué podríamos obtener a partir de esto. Sí, nosotros a partir de entrenar la fuerza, a partir de cómo entrenar la fuerza, que no es lo mismo que entrenar la fuerza, porque todo ese proceso, ¿entendés? Digo, vuelvo a la idea esta para graficar esto que estoy diciendo, para que se entienda, porque ya, viste que yo arranqué diciendo, che, qué bien, cómo vienen comprendiendo, estaban todos contentos. Ahora se empieza a acercar el final de la clase y como quedan dudas, me empiezan a mirar mal, viste, me miran de reojo, como diciendo de qué habla este tipo, ¿no? Viste que es así. Cuando les conviene somos buenos, cuando les conviene somos mal. Vos de alguna manera, si yo te esto de, che, ¿qué conviene en un deporte como el rugby? ¿Conviene trabajar en máquina o conviene trabajar con pesos libres? Bueno, de repente encontraste determinados autores que te hablan de determinados modelos de entrenamiento, de determinadas formas, y te dicen, no, mira, no se recomiendan las máquinas por esto, o estas son las deficiencias que te puede dar entrenar en una máquina, o la máquina se recomienda solo cuando estás en una rehabilitación de una lesión deportiva, o, bueno, ¿no? Entonces digo, vos empezás a tener una determinada... Se nota que no me gusta el laburo con las máquinas, ¿sí? No, creo que voy a cambiar lo denosté varias veces. De eso, profe, me parece que cambiar de tema. Pero pará, no cambies de tema tan rápido, no. Mi idea muy buena. No me hagas sentir mal, que estamos cerrando. Pero va por ahí. La pregunta sería, ¿qué es lo más beneficioso? Entrenar el Scrum de manera directa, un método de entrenamiento de carga pesada, por ejemplo, directamente en la máquina o en trineo, o hacerlo tradicional en pesas con sentadilla. Bueno, puedes decir, por ejemplo, el uso de trineo es beneficioso, y algunos te dicen, no, porque modifica, no sé, la técnica de carrera, y otros dicen, no, sí, es beneficioso porque en realidad generás no sé cuántos niveles de carga en el empuje, y aparte del excéntrico, no sé qué cosa. Bueno, ¿y quién dice todo eso? ¿Se entiende?
lo importante es esto, es que ustedes tengan claro por qué van a buscar eso. ¿Entendés? O sea que todavía no estabas tan seguro de lo que estabas buscando porque, viste, te metí en una pequeña duda y ya cambiaste el tema. Entonces, digo, esto, ustedes, cuando llega el momento y yo te digo, che, no, porque no pensaste, no, profe, yo quiero ir por esto porque encontré esto, conceptualmente una cosa, defiendan lo que realmente sienten que tienen que defender, que es lo que les gustaría investigar a ustedes. ¿Está bien? Ya son y 27. Hernán, perdón, digo Sí. algo antes que me olvide. No con la parte conceptual, sino más que nada cuando tiene que ver con la confección, tal vez. Tipo, sean organizados y meticulosos en cómo estructuran la redacción de la introducción, de toda la parte teórica que sustenta las afirmaciones que ustedes hacen en sus trabajos. No subestimen la redacción. A veces uno quiere poner teoría, pegar, y realmente cuando uno relee esos trabajos y no hay una estructura, una buena jerarquización de los contenidos, ¿no? Que está mezclado, que por ahí empezaron por el final, después dicen algo que es central en el trabajo, después algo accessorio. Resulta muy difícil continuar con el hilo de la lectura y comprender de qué va el trabajo. Entonces, sean organizados y meticulosos, no subestimen la redacción, denle una releída, otra releída. Piensen que una persona que no sabe de lo que están hablando tiene que entenderlo. Obviamente acá somos todos del mismo palo, entonces hay cosas que por ahí no aclaran y sin embargo se entienden, pero sí sobre todo en la jerarquización de cómo estructurar esa organización para que tenga una coherencia en la lectura. ¿Sí? Nada, más que nada eso, en cuanto a la confección de la redacción. Muy bien, Pam, ahí está. Y se los dice alguien que no sabía por dónde arrancar con su trabajo de investigación, que lo hizo en un corto plazo porque fue muy dedicada, que se recibió y que cada vez que lee el trabajo, cada vez que comenta el trabajo, sabe que algo cambiaría. Porque el trabajo de investigación es eso, también te invita todo el tiempo a querer modificarle cosas, agregarle cosas, sacarle cosas, decir, ¿por qué puse esto y no puse tal cosa? Esto, entonces digo, tienen que estar seguros de lo que van escribiendo. Para estar seguros, tienen que estar contextualizados, como corresponde, tienen que estar conceptualizados, tienen que tener coherencia teórica y construir el instrumento de la mejor manera posible. Instrumentos posibles a utilizar para ir cerrando. Algunos dijimos ya, la observación, que puede ser directa o indirecta. Digo, no es lo mismo filmar un trabajo que estar presente. Participante o no participante, eso quiere decir que ustedes pueden ser parte del grupo que va a ser observado o pueden no ser parte. Y ojo que eso a veces marca algunas diferencias, porque, por ejemplo, si ustedes van a observar a alguien y ese alguien se siente observado, digo, tal vez no da las cosas como las tiene que dar. Tal vez conviene hacer como 2 o 3 participaciones previas, ir a ver esos grupos, que te conozcan, que te vienen de afuera, y no que rompas ahí un esquema de funcionamiento o de unión que tiene ese grupo o de confianza, que se van a cuidar con determinadas cosas, con la forma de las cosas que dicen el profe. Si vos vas, la primera vez va a ser, no, sí, chicos, hacemos, y después la segunda vez va a decir, nene, tenés que corra. Entonces digo, generen esos niveles de confianza en el vínculo, como no sea algo que realmente les dé una información que no es la correcta. Digo, la observación también tiene esto. Puede ser estructurada o no estructurada, quiere decir que ustedes pueden tener una tabla previamente determinada de qué van a observar específicamente, o la otra que pueden tener observaciones un poco más abiertas, más desestructuradas, con algunos ítems a tener en cuenta, pero que tal vez no están totalmente determinados en todos los puntos. Entonces permite a veces observar y tomar nota de algunas cosas que ustedes no tienen determinadas. Encuestas, algunas mencioné hoy, las dicotómicas, sí, no, listo, se terminó. Las escalas, la encuesta puede tener alguna pregunta abierta. Siempre se recomienda que las encuestas tengan, para romper con la estructura de selección múltiple, de la dicotómica, alguna pregunta abierta muchas veces desestructura también en la respuesta y mete algún compromiso, porque si no, tiki, no pensás nada, es como que lo marcás para sacártelo de encima. Y en las encuestas, si las pueden hacer ustedes, mucho mejor. Digo, hay otro compromiso en la respuesta si ustedes las preguntan, si ustedes van con la encuesta y la hacen. ¿Sí? No es lo mismo ir de forma diádica a hacer la encuesta que entregarla, decir la completan y cuando la terminan me la devuelven, o mandar un Google Form como el que les mandé que ninguno respondió, ¿no? Digo, esas son cosas que pasan. Lo dije en voz alta, perdón. Lo venía pensando, no sé si lo dije. Les pido disculpas.
Facu, estamos fuera de hora, ya a partir de ahora tengo que empezar a cobrar las preguntas, les aviso. Es cortito, profe. Te quería preguntar si hay algún tipo de modelo de las encuestas en la bibliografía. Creo que tiene que haber, sí, tiene que haber algo. Si no me fijo, si no les cargo, pero sí, tiene que haber. Y si no, les subo en la semana, les subo algún modelito para que tengan presente. Bárbaro. Gracias. Franco, la última, y nos vamos. Y la última, profe, cortita. Si quisiéramos analizar, por ejemplo, como estábamos hablando hoy, un método en referencia a un gesto técnico, habría que buscar algo que se relacione con analizar el gesto técnico. Por ejemplo, si quiero ver si este método influye en la potencia de un gesto específico, habría que ver de ese gesto qué hay. Y para mí lo tendrías que filmar el gesto y hacer un análisis del gesto y ver si encontrás algo vinculado de la teoría a ese gesto deportivo, a ese gesto, ¿no? Me parece que es importante. No sé, si vas a analizar salto triple, tenés que saber que tiene una implicación pliométrica, que tiene determinadas características, que tiene un determinado sistema energético como parte del entrenamiento, que tiene una combinación porque tenés que recorrer una distancia antes, que en la caída tenés una fuerza excéntrica determinada. Digo, tenés que hacer todo un desarrollo de todo ese gesto técnico que no es solo decir, ¿no?, que vas a analizarlo, sino profundizarlo, por supuesto. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, es una alegría que me hayan visto. Vieron que yo les dije, arrancaron arriba, terminaron abajo, no sé, yo pensé que estaba mejor que otros grupos, Pame, pero después lo charlamos. Che, bueno, que tengan unas lindas 2 semanas, vayan terminando el proyecto, ya tienen que ir terminando el proyecto. Cualquier duda que tienen, 0800 Pame, le escriben ahí mail. Obviamente no esperen respuesta durante los feriados. Los feriados no solo ustedes descansan, nosotros también. Y si ustedes tienen que estudiar, se joden, porque ustedes eligieron estudiar y está buenísimo que lo hagan, así que háganlo durante los feriados, está muy bueno, pero no jodan a los profes que están descansando. Ustedes le deben decir lo mismo a sus estudiantes, así que no vengan acá a poner caritas ahora. ¿No? Bueno, algún día alguno me va a contestar y me va a mandar a flechurros, pero todavía no lo hacen, así que no sé si es por respeto o porque entienden que los estoy jodiendo. Che, nos estamos viendo el 28 para el último encuentro, ¿eh? Vale, profe. Perfecto. Listo, Hernán, buen fin de Dale, gente. Nos vemos. Buen Chau, chau. viaje. Gracias, yo sigo camino. Chao.